Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Es común pensar que los asesinos en serie eligen operar en zonas con gran densidad de población. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles, California, Texas o Maryland suelen acaparar los titulares por casos que estremecen al país entero. Pero a finales de los años 80, un rincón diminuto de Estados Unidos, el segundo estado más pequeño de todos, se convirtió inesperadamente en escenario de un terror inimaginable. Ese lugar era Delaware. Todo comenzó cuando, sin previo aviso, una serie de cuerpos empezó a aparecer a lo largo de la Ruta 40, una carretera que atraviesa parte del estado y que pronto sería recordada por los lugareños con un escalofrío en la voz. El hallazgo constante de víctimas alertó a las autoridades. Si sus sospechas eran ciertas, estaban frente a un asesino en serie. Y sabían que, si querían detenerlo, tendrían que hacerlo antes de que volviera a atacar. Una carrera contrarreloj acababa de comenzar. En el video de hoy, te contaré la historia del asesino de la Ruta 40, uno de los criminales más perturbadores que marcó a Delaware para siempre. Así que deja tu me gusta, activa las notificaciones y acompáñame a descubrir esta aterradora historia. Era finales de noviembre de 1987, apenas unos días después de Acción de Gracias. En Wilmington, Delaware, una joven enfermera llamada Shirley N. Ellis acababa de terminar su turno en el hospital. Shirley había decidido pasar parte de las fiestas con uno de sus pacientes, un hombre que padecía SIDA y que permanecía internado en cuidados intensivos. No tenía visitas ni familiares cercanos, y Shirley, con su carácter empático, quería asegurarse de que no pasara esas fechas en soledad. Esa tarde, del 29 de noviembre, el cielo estaba cubierto de nubes grises y una lluvia ligera caía sobre la ciudad. Aún así, Shirley no quería perder tiempo. Quería llegar pronto a casa. Tomó sus libros de enfermería, los guardó en su bolso y emprendió el camino. Decidió recorrer un tramo de la Ruta 40, una zona que conocía demasiado bien. Años atrás, antes de cambiar el rumbo de su vida, había transitado por ese mismo lugar durante su etapa más oscura, cuando trabajaba en las calles. Pero ahora todo era diferente. Shirley había dejado atrás ese pasado. Caminaba con paso firme, con sus libros en la mano, símbolo del futuro que estaba construyendo. Para Shirley Ellis, aquella noche representaba mucho más que el final de un turno de trabajo. Era un símbolo de la nueva vida que estaba construyendo a sus 23 años. Una vida sencilla, honesta y muy distinta a la que había tenido en el pasado. Solo quería llegar a casa, descansar y prepararse para continuar sus estudios de enfermería. Pero el destino, esa noche, la estaba esperando en el camino. La lluvia persistía y el transporte público era escaso, así que Shirley tomó una decisión que parecía inocente. Decidió hacer autostop en la Ruta 40, como solía hacerlo cuando necesitaba regresar rápido a casa. Una decisión que, sin saberlo, sellaría su destino. Desde ese momento, nadie volvería a verla con vida. Eran alrededor de las 9:25 de la noche, cuando una joven pareja que conducía por la misma carretera decidió detenerse. Buscaban un sitio tranquilo, apartado de la vía principal, y se desviaron hacia una zona de construcción cercana. Pero antes de entrar, algo en el suelo llamó su atención. A la distancia, parecía solo un reflejo del agua bajo la tenue luz de los faros. Sin embargo, al acercarse, comprendieron con horror que aquello no era un charco. Era el cuerpo de una mujer tendido en el asfalto. Sobrecogidos, los jóvenes contactaron de inmediato con la policía. Minutos después, el detective Joseph Swiskey, del Departamento de Policía de Delaware,
llegó al lugar. Era un veterano en escenas del crimen, pero lo que encontró esa noche lo dejó en silencio. El cuerpo estaba parcialmente vestido. Había señales evidentes de violencia. El detective notó una profunda marca alrededor del cuello, como si algo hubiera ejercido una fuerte presión allí. También observó una herida grave en la cabeza, provocada por un objeto contundente. Pero lo que más lo perturbó fue otro detalle. La camisa de la víctima estaba abierta, y su torso había sido gravemente dañado. El informe forense posterior reveló aún más. La víctima había sido sometida a un terrible sufrimiento antes de morir. Presentaba rastros de cinta adhesiva en los tobillos, los pies, la boca y el cabello, lo que indicaba que había sido inmovilizada. Sin embargo, no había señales de abuso sexual. La conclusión era clara. Había sido torturada con herramientas de distinta naturaleza, y su muerte fue causada por los golpes en el cráneo, probablemente con un martillo. El caso estremeció por completo al pequeño estado de Delaware. Los medios locales comenzaron a difundir la noticia, y las autoridades, en un intento por obtener pistas, insinuaron que la víctima podría haber sido una trabajadora sexual. Pero esa versión se desplomó en cuanto los investigadores divulgaron fotografías de los tatuajes de la mujer. Poco después, la familia identificó el cuerpo como el de Shirley N. Ellis, la joven enfermera que había desaparecido aquella noche. Sus seres queridos reaccionaron con indignación ante la imagen pública que se estaba creando. Afirmaron que Shirley había dejado atrás por completo su antigua vida, que estaba centrada en sus estudios y que trabajaba duramente para construir un futuro diferente. Sí, a veces hacía autostop por la Ruta 40, pero solo como un medio para llegar rápido a casa, no por su pasado. A pesar de conocer su identidad, la policía se encontraba frente a un misterio absoluto. No había algo claro, ni enemigos, ni ningún indicio que explicara por qué alguien querría hacerle daño a Shirley. El caso estaba abierto, pero sin una sola pista sólida. En un principio, la teoría principal que manejaban las autoridades era simple. Quizás un camionero había sido responsable del crimen. Después de todo, la Ruta 40 era una vía frecuentada por transportistas, y su extensión facilitaba una rápida huida. Pero las semanas pasaron sin resultados, sin testigos y sin nuevas pistas. Eventualmente, el caso de Shirley Ellis fue archivado como un hecho aislado, un crimen cruel, pero sin conexión aparente con nada más. O al menos eso creyeron. 7 meses después, el horror regresó. Las autoridades recibieron una llamada que heló la sangre de los agentes del condado de Newcastle. Un cuerpo femenino había sido hallado en un complejo de apartamentos. Al llegar, los investigadores encontraron una escena inquietantemente familiar. El cuerpo estaba completamente desnudo, con lesiones que recordaban al caso de Shirley Ellis. Había marcas evidentes de estrangulamiento con un lazo o cuerda y graves mutilaciones. La herida en el cráneo, producto de un objeto contundente, era casi idéntica. El capitán James Hedrick, al observar el escenario, no tardó en notar lo obvio. No se trataba de coincidencias. Era muy probable que un mismo individuo estuviera detrás de ambas muertes. El informe forense confirmó sus sospechas. Al igual que en el caso anterior, la víctima presentaba marcas de cinta adhesiva en los tobillos y en la boca, lo que indicaba que había sido inmovilizada antes del ataque. La mujer fue identificada como Catherine DiMauro, de 31 años, una residente local que había sido vista por última vez caminando por la Ruta 40 el 28 de junio de 1988. Catherine tenía antecedentes por delitos menores relacionados con la prostitución.
pero no existía evidencia de que estuviera ejerciendo en el momento de su desaparición. Durante los análisis posteriores, los investigadores encontraron una pista crucial. En su cabello y en otras partes del cuerpo había fibras de una alfombra azul. Un detalle aparentemente insignificante, pero que más adelante se convertiría en la clave para atrapar al asesino. Con 2 víctimas y un patrón cada vez más claro, las autoridades comprendieron que se enfrentaban a un depredador metódico y peligroso. Fue entonces cuando la Policía Estatal de Delaware y el Departamento del Condado de New Castle unieron fuerzas para crear un grupo especial de trabajo. Establecieron su base cerca del aeropuerto del condado, con un equipo de más de 60 agentes dedicados exclusivamente al caso. Por primera vez, Delaware destinaba todos los recursos disponibles a una investigación de homicidios. Se utilizaron aviones, helicópteros, vehículos de vigilancia y equipos especializados. Y, aún así, los resultados eran escasos. Poco después, varios miembros del equipo viajaron a Quantico, Virginia, para solicitar la colaboración del FBI y de la prestigiosa Unidad de Ciencias del Comportamiento. Tras analizar los detalles, los expertos coincidieron en algo. Estaban frente a un asesino serial en activo. Alguien que probablemente elegía a mujeres vulnerables y actuaba con una planificación escalofriante. El FBI elaboró un perfil psicológico, aunque fue mantenido en secreto para no alertar al asesino. A su regreso, las autoridades pusieron en marcha un plan arriesgado. Varios agentes encubiertos comenzaron a patrullar la Ruta 40 disfrazadas de trabajadoras sexuales. Su objetivo era claro: atraer la atención del sospechoso. Durante semanas, varios hombres fueron detenidos y entrevistados, pero ninguno coincidía con el perfil del asesino. Hasta que, el 22 de agosto de 1988, la tensión volvió a apoderarse del operativo. Ese día, una mujer llamada Margaret Lynn Finner, de 27 años, fue vista subiendo a una furgoneta Ford azul en la Ruta 13, una vía paralela a la 40. Poco después, desapareció sin dejar rastro. El cambio de ubicación desconcertó a los investigadores. Era como si el asesino supiera que estaban tras él y hubiera decidido mover su zona de caza. 3 semanas más tarde, el 14 de septiembre de 1988, la agente Renee Tashner, de tan solo 23 años, se encontraba trabajando encubierta en la misma zona, cuando observó algo inquietante: una furgoneta Ford azul que pasaba frente a ella una y otra vez. 7 veces, para ser exactos. Decidió actuar. Se desplazó hacia una zona más apartada, donde finalmente el vehículo se detuvo. De su interior bajó un hombre blanco, de aspecto tranquilo, que se acercó a ella. Abrió la puerta lateral de la furgoneta, invitándola a subir. René notó de inmediato el interior cubierto por una alfombra azul. Su instinto le dijo que estaba frente al hombre que todos buscaban, pero algo en su mirada la paralizó. Según su testimonio, el sujeto no hablaba como los demás. No sonreía, no parpadeaba. Miraba a través de mí, diría después. No parecía presente. Era como si su mente estuviera en otro lugar. Con astucia, René fingió acercarse y, mientras tanto, frotó su mano sobre la alfombra, logrando así recoger discretamente algunas fibras. Luego, con una excusa rápida, le dijo al hombre que estaba cansada y que no subiría. Él la observó un momento, desconfiado, y simplemente se marchó. A la distancia, un oficial de vigilancia anotó la matrícula de la furgoneta. Al rastrearla, descubrieron que pertenecía a Stephen Brian Pennell, un electricista de Delaware City, sin antecedentes y aparentemente un ciudadano ejemplar. Las fibras que René había recogido se enviaron a un laboratorio especializado. Y mientras tanto,
el grupo operativo obtuvo una orden judicial para vigilar al sospechoso las 24 horas del día. Pero antes de que pudieran actuar, la muerte volvió a golpear. El 16 de septiembre de 1988, una joven de 22 años llamada Michelle Gordon fue vista por última vez haciendo autostop en la Ruta 40. Testigos aseguraron que subió a una furgoneta Ford azul, la misma descripción que se repetía una y otra vez. Pocos días después, su cuerpo apareció a orillas del canal de Chesapeake y Delaware. Aunque no presentaba señales de estrangulamiento ni mutilaciones, los investigadores sabían que el patrón era el mismo. El asesino de la Ruta 40 seguía libre y ahora estaba actuando con más frecuencia y más confianza que nunca. El informe forense sobre la muerte de Michelle Gordon reveló un detalle que explicaba por qué su caso difería ligeramente de los anteriores. Según los expertos, debido a su constante consumo de drogas, Michelle probablemente perdió la vida durante la agresión antes de que su atacante pudiera continuar con su macabro ritual. Fue una diferencia mínima, pero suficiente para cambiar la dinámica del crimen. 3 días después, mientras el grupo especial de investigación esperaba con ansiedad los resultados del análisis de las fibras que la agente Renee Tashner había recogido en la furgoneta azul, una nueva desaparición sacudió Delaware. Una mujer llamada Kathleen Meyer, de 26 años, fue vista por última vez haciendo autostop en la Ruta 40. Las autoridades redoblaron la vigilancia sobre Steven Pennell, quien seguía siendo su principal sospechoso. Sin embargo, no lograban atraparlo en el acto. Era cuidadoso, calculador. Parecía anticiparse a cada paso de la policía. En una de esas jornadas de vigilancia, los agentes siguieron a Pennell hasta un concierto de blues. Entre la multitud, un momento inesperado los golpeó emocionalmente. La pequeña hija de Steven se acercó a uno de los oficiales encubiertos, sonriendo inocentemente, para pedirle una donación escolar. Uno de los agentes recordaría después ese momento con amargura. Era una niña, y uno no quiere que ningún niño experimente lo que estaba ocurriendo. Poco tiempo después, los resultados del laboratorio finalmente llegaron, y la verdad fue devastadora. Las fibras de la alfombra azul que Renee había tocado aquella noche eran idénticas a las encontradas en los cuerpos de las víctimas. Con esa confirmación, el fiscal general de Delaware, Charles Overly, autorizó una orden de registro para la furgoneta de Pennell. Pero aún no existían pruebas directas de homicidio, así que los agentes idearon una maniobra táctica. Lo arrestaron por una infracción de tráfico, lo suficiente para retenerlo mientras inspeccionaban su vehículo. Mientras Pennell se preocupaba por pagar la multa, los peritos revisaban minuciosamente cada rincón de su furgoneta Ford azul. Y lo que encontraron confirmó sus peores sospechas. Había rastros de cabello humano, manchas de sangre y varios rollos de cinta adhesiva. Pero lo más perturbador fue el hallazgo de un conjunto de objetos cuidadosamente guardados en una caja metálica. Alicates, esposas, agujas, cuchillos y un pequeño látigo. El equipo lo bautizó como su kit de tortura. El 29 de noviembre de 1988, exactamente un año después del asesinato de Shirley Ellis, Steven Brian Pennell fue detenido oficialmente acusado de 3 asesinatos. La noticia causó un auténtico terremoto mediático en Delaware. Por primera vez, los noticieros locales hablaban abiertamente de un asesino serial activo en el estado, y las autoridades confirmaron que el grupo especial seguiría operando hasta esclarecer todos los casos. Pennell contrató rápidamente a un abogado defensor, quien cuestionó la legalidad de la obtención de pruebas dentro de la furgoneta. Sin embargo, el juez del Tribunal Superior, Richard Gebelein,
rechazó sus objeciones, recordando que fue el propio Pennell quien había abierto voluntariamente la puerta del vehículo cuando la agente René obtuvo las fibras clave para el caso. La fiscalía, convencida de que tenía entre manos un caso sólido, se preparó para llevar a Pennell ante el jurado. Y aunque contaban con las fibras, la cinta adhesiva y las manchas de sangre, estaban dispuestos a presentar mucho más. El objetivo era claro: asegurar una condena definitiva y la pena de muerte. Pero, ¿quién era realmente Stephen Brian Pennell? A simple vista, parecía un ciudadano común. Había nacido el 22 de noviembre de 1957 en Delaware, y su infancia no mostraba señales de violencia ni traumas evidentes. De hecho, sus vecinos lo describían como un hombre tranquilo, reservado y con una vida aparentemente normal. Tras graduarse de la preparatoria, intentó ingresar al Departamento de Policía de Delaware, pero fracasó en las pruebas de admisión. Desilusionado, decidió continuar sus estudios en la Universidad de Delaware, donde se matriculó en la carrera de criminología. Irónicamente, se formó en las mismas materias que años más tarde ayudarían a perfilarlo como un asesino meticuloso. Sin embargo, tras graduarse, no consiguió empleo en el área policial. Terminó trabajando como electricista, oficio que le proporcionaba movilidad, acceso a distintas zonas y herramientas que más adelante usaría con fines siniestros. Tiempo después, se casó con Vera Catherine, y juntos se establecieron en el condado de Newcastle. A ojos del vecindario, eran una familia respetable. Pero según testificaría su esposa, más tarde, Stephen era un hombre controlador, dominante y con un carácter impredecible. Todo cambió en 1987, cuando cumplió 30 años. Aquel fue el año en que, impulsado por sus fantasías más oscuras, cometió su primer asesinato, el de Shirley Anna Ellis. Desde entonces, el monstruo interior de Pennell despertó definitivamente, dando inicio a una espiral de violencia que marcaría para siempre la historia criminal de Delaware. Y mientras su nombre aparecía en los titulares, una última revelación estremeció a los investigadores. El cuerpo de Margaret Lynn Finner fue finalmente encontrado en las aguas del canal de Chesapeake y Delaware. Pero lamentablemente, su avanzado estado de descomposición impidió determinar la causa exacta de su muerte, haciendo imposible relacionarla directamente con los otros crímenes. Ante la falta de pruebas concluyentes, la Fiscalía permitió que los peritos explicaran con detalle cada una de las fibras, restos y pruebas biológicas encontradas en la furgoneta de Stephen. Sin embargo, todo eso pasó a segundo plano cuando, de forma inesperada, el propio acusado decidió contar lo que le había hecho a una de sus víctimas, Catherine DiMauro. Con una frialdad escalofriante, Stephen relató cómo le había pagado $25 a Catherine para un encuentro íntimo, y cómo, después de quitarle la vida, le devolvió el dinero. El nivel de detalle con el que habló del crimen dejó al jurado en completo silencio. Era como si estuvieran escuchando a alguien que ya no pertenecía a este mundo, alguien totalmente ajeno a la empatía o al remordimiento. Más tarde, su propio abogado declararía que trabajar con Stephen era imposible. Detrás de esos ojos vacíos y oscuros, decía, no había absolutamente nada, ni culpa, ni humanidad, ni miedo. Cuando el juicio llegó a su etapa final, el jurado necesitó 8 días para deliberar. Fue la deliberación más larga en la historia judicial del estado de Delaware. Y finalmente, el 23 de noviembre de 1989, Día de Acción de Gracias, se dictó sentencia. Stephen Brian Pennell fue declarado culpable de los asesinatos de Catherine DiMauro y Shirley Anna Ellis. El jurado explicó que, en el caso de Michelle Gordon,
aunque su cuerpo fue hallado en el mismo lugar que el de Margaret Lynn Finner, había demasiadas inconsistencias que impedían una condena sólida. Aún así, Stephen recibió 2 cadenas perpetuas. Pero el caso no terminó ahí. Mientras su abogado intentaba apelar la sentencia, la Fiscalía presentó nuevas pruebas que lo vinculaban con los asesinatos de Michelle Gordon y Kathleen Meyer. Y fue entonces cuando Stephen tomó una decisión que dejó atónitos a todos. Despidió a su abogado y pidió representar su propio caso. Durante la audiencia se declaró inocente, pero paradójicamente le pidió al tribunal que lo condenara a muerte. Los jueces, sorprendidos, aceptaron su solicitud. Fue así como, en octubre de 1991, Stephen Bryan Pennell se convirtió en el primer hombre en la historia de Delaware que pidió voluntariamente su ejecución. Lo más inquietante era que, cuando hablaba de sus crímenes, lo hacía en tercera persona. Jamás dijo «yo lo hice». Siempre hablaba como si relatara los actos de alguien más. Era algo perturbador, diría años más tarde el juez Andrew Moore. Durante la vista, Stephen admitió que encontraba placer en sus asesinatos, y el tribunal fijó la fecha de ejecución por inyección letal para el 14 de marzo de 1992. Ese día, Stephen fue ejecutado. Se convirtió en el primer hombre en ser ajusticiado en Delaware tras 46 años sin aplicar la pena capital. Nunca pronunció sus últimas palabras, algo que frustró profundamente a los investigadores, quienes aún esperaban que revelara dónde se encontraba el cuerpo de Kathleen Meyer, la única de sus víctimas que jamás fue hallada. Pero Stephen se llevó ese secreto a la tumba, junto con el verdadero motivo de su brutal transformación. Antes de su muerte, el FBI intentó entrevistarlo, pero él se negó. Nunca explicó nada. Nunca mostró arrepentimiento, solo pidió morir. Los especialistas nunca lograron entender qué llevó a un hombre con una vida aparentemente estable a convertirse en un asesino despiadado. No hubo traumas conocidos, ni abusos, ni eventos detonantes. Simplemente, un día, Stephen Bryan Pennell decidió ceder ante sus impulsos más oscuros. La fiscal general de Delaware, Kathy Jennings, quien estuvo presente durante su captura, juicio y ejecución, recibió después un ramo de flores de las trabajadoras sexuales de la Ruta 40. Entre los pétalos había una tarjeta que decía: «Nos hiciste sentir seres humanos». Y aún así, Kathy reconocería con el paso de los años que el caso de Pennell seguía siendo un misterio. Porque, a diferencia de la mayoría de los asesinos seriales, Stephen no tenía un pasado que explicara su monstruosidad. Era el tipo de maldad que surge sin aviso, sin razón y sin explicación. Décadas después, en 2022, el fotógrafo Ben James, dedicado a documentar casas abandonadas en Estados Unidos, visitó la antigua residencia de los Pennell. La vivienda, vacía desde hacía años, se mantenía intacta, como si el tiempo se hubiese detenido desde el arresto del asesino. Ben describió el lugar como uno de los más perturbadores que he fotografiado. La casa parece respirar historia, pero una historia que nadie quiere recordar. En una evaluación psiquiátrica de 1991, Stephen fue descrito como un hombre de 33 años, agradable, sociable y de apariencia normal. Nada en su comportamiento hacía sospechar la oscuridad que llevaba dentro. El caso del asesino de la Ruta 40 sigue siendo uno de los más enigmáticos de la criminología moderna, porque, aunque la justicia lo condenó, jamás se comprendió el porqué. Hasta su último aliento, Stephen no admitió lo que hizo. Solo aceptó su final, como si en su mente retorcida creyera que la muerte era una forma de redención. Y así, con su ejecución, terminó una de las historias más siniestras y misteriosas de Delaware. Una historia que, incluso hoy,
sigue dejando una pregunta sin respuesta. ¿Nace el mal o se convierte en él? Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides dejar tu comentario contándonos qué opinas del caso. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo episodio de Crímenes Nocturnos. Nos vemos en el próximo caso. Y recuerda, la oscuridad siempre deja huellas.